Buenas tardes, mi nombre es Jair Giovanni García Lascano. Estoy en la licenciatura de Nutrición Deportiva por la INSUSE y la materia que ahorita estoy cursando es de suplementación deportiva en deportes de resistencia. Y ahorita lo que yo les vengo a hablar es sobre la sesión 3, el video que se va a subir a plataforma, o más bien a YouTube. Y bueno, voy a hablar sobre las exigencias corporales que trae los deportes de resistencia. Bueno, exigencias corporales depende mucho de los tres sistemas energéticos. Tenemos tres sistemas energéticos en nuestro cuerpo que determinan la exigencia corporal. El primero es el sistema de fosfágenos o ATP, adenosín trifosfato. El segundo es la glucólisis o sistema anaeróbico láctico, y el tercero es el sistema oxidativo o sistema aeróbico. Estos tres sistemas se componen por la intensidad, por los sustratos que utilizan para producir energía, también por el tiempo, por el tipo de deporte. Ahí nos podemos dar cuenta de la exigencia corporal que se requiere en base a los sistemas energéticos. Puede ser alta, puede ser media, puede ser baja, dependiendo del deporte y la duración. Ahí es donde nos damos cuenta de las exigencias. Es decir, un corredor de 100 metros tiene una exigencia muy alta en el deporte de atletismo, que también es considerado un deporte de resistencia, pero es a corto plazo el esfuerzo que realiza un deportista que empieza su carrera desde el inicio hasta el final de una pista. Y también tenemos el medio maratón o el maratón de fondo o el pentatlón y todos esos deportes que ya exigen mucho tiempo, que es básicamente sustratos más sostenidos, más lentos, intensidad más baja y más duradera. Entonces todo esto depende del tiempo y es la energía que se va a utilizar. Eso en base a las exigencias. Lo primero, bueno, que hay que comprender en la nutrición es qué tipo de deporte es el que nosotros estamos asesorando. Es decir, no es lo mismo la alimentación para un deportista de 100 metros a un deportista de maratón de fondo, porque las exigencias de carbohidrato van a ser diferentes y las exigencias de proteína van a ser diferentes en cuanto a la estructura y la medición de pliegues, antropometría y bioimpedancia. Pueden ser análisis un poco diferentes, pero regularmente van a ser los mismos. Para también ¿esto para qué sirve? Para medir al deportista y saber en qué estamos, en qué plano nos encontramos para trabajar con el atleta. Es decir, también la genética influye mucho en los deportes de resistencia. Si podrán darse cuenta, por ejemplo, en la natación hay un cierto número de deportistas que tienen una estructura, se podría decir que privilegiada para el deporte de natación. Por ejemplo, Michael Phelps, que es uno de los es el más grande ganador en la historia de Juegos Olímpicos, que sabemos que tiene una espalda muy ancha, unos brazos muy alargados, tiene el tronco muy grande arriba y muy chico abajo de los pectorales hacia abajo. Tiene unos pectorales muy bien definidos, unos hombros grandes, espalda grande, brazos largos y delgados. Y esas es las estructuras que debemos de tener en cuenta cuando un deportista llega a nuestro consultorio y nos dice: oye, ¿qué deporte me recomiendas? También tiene que ver mucho la genética, la alimentación y el deporte que se vaya a enfocar. En base a eso se va a plantear un objetivo y un plan de entrenamiento, nutrición. Bueno, pues como yo les hablaba de lo primero que hay que analizar es los
sistemas energéticos. ¿Qué son los sistemas energéticos? Bueno, los sistemas energéticos, como ya lo mencioné, son 3 y son de diferentes duraciones. El primero es ATP o adenosín trifosfato, que es la principal moneda de energía que tenemos en nuestro cuerpo y que se va a utilizar para vencer resistencias a muy baja, a muy corto tiempo y a muy alta intensidad, es decir, de los 0 segundos hasta los 12 o 13 segundos o 14 puede utilizar una persona ATP en sus músculos, porque es donde tiene almacenado el ATP, que son, como su nombre lo dice, son los fosfatos y se adhieren a una molécula que es adenosín trifosfato. Son 3 fosfatos y esa molécula, cuando tú realizas el esfuerzo, se convierte en adenosín difosfato y posteriormente adenosín monofosfato. Entonces esas moléculas tardan de 3 a 15 minutos en volverse a producir en nuestros músculos, y es por eso que a veces el descanso también se nos recomienda en las fases de entrenamiento, porque es cuando nosotros nos recuperamos de un esfuerzo mayor. Ahora en el anaeróbico láctico es muy diferente. Este es a una mediana intensidad, puede durar desde los 20 segundos hasta los 3 minutos, y ahí es donde entran los umbrales. Puede entrar un umbral de anaeróbico a láctico o adenosín trifosfato o ATP, y puede entrar un umbral de anaeróbico láctico. El umbral simplemente significa que ya está pegando a otro sistema energético, es decir, tenemos el sistema ATP, y después, cuando ya vayas a llegar al siguiente sistema, que es la glucólisis, ese es un umbral que ya casi está llegando, y luego en anaeróbico láctico ya casi está llegando al aeróbico. Entonces es un umbral del anaeróbico láctico, y son diferentes. Es como se cotiza así los sistemas energéticos, o como se tiene reconocido, pero también hay que tener en cuenta que los 3 sistemas siempre trabajan juntos, aunque de manera, unos de manera menos, otros de manera más conjunta. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo anaeróbico láctico, también puede estar trabajando el anaeróbico aláctico y el sistema oxidativo, que son los otros 2. Entonces, para mí eso es muy importante para el primer tema de la tarea, que es pues identificar las exigencias corporales en los deportes de resistencia. Esto nos ayuda bastante, es como lo más importante. Los sustratos energéticos son los que más hay que tenerles enfoque, y de ahí en base a analizar el deporte, cuánto dura una competencia, qué músculos se utilizan, es decir, por ejemplo, si se utilizan las piernas, se utilizan los brazos, los hombros, si se utilizan todas las articulaciones. Ahí hay que analizar la biomecánica del cuerpo y la anatomía, y en qué movimiento, en qué planos están, también para darnos una idea de qué músculos están exigiéndose para trabajarlos puede ser en el gimnasio, en la alberca, en la pista de atletismo, y también saber la recuperación de los músculos. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo la recuperación de un atleta de atletismo a un fisicoculturista. Es muy diferente, porque el de atletismo regularmente va a utilizar sus piernas, va a utilizar parte del tren inferior, y es el 50% de nuestro cuerpo, y es lo que más va a tardar en recuperarse. Regularmente tardan de 58 horas a 72 horas en recuperarse. Músculos chicos regularmente 24 horas, y también los músculos medianos hasta 48 horas. Entonces hay que tener mucho en cuenta también el descanso en los músculos. Entonces, pues les voy a hablar un poquito de la nutrición. Por ejemplo, en el caso de deportes de alta exigencia y bajo tiempo de ejecución, es un deporte que regularmente antes de la competencia se utilizan carbohidratos sencillos, o carbohidratos
carbohidratos de muy rápido o de muy alto índice glucémico, es decir, por ejemplo, el azúcar, la maltodextrina, la miel, la fructosa. Algunas veces se utiliza la lactosa, pero es a veces un poco controversial en temas de las enzimas digestivas. Entonces, por eso es que hay muchos atletas que cuando terminan una competencia les puede servir mucho Gatorade, les sirve mucho los minerales y muchos micronutrientes que son muy rápidos de absorberse. Regularmente siempre vienen en aguas. Y también pues en otros deportes como por ejemplo maratón de fondo hay que tener muy bien incluida la carga de carbohidratos en días antes de una competencia. Los días posteriores una carga de proteína recomendaría, y también saber jugar con las grasas porque son la que nos va a llevar en un ambiente hormonal pues fructífero para el deporte. Esto, bueno, esta etapa de la alimentación también se pueden jugar con las descargas de carbohidrato, las descargas de agua, en caso de que el atleta necesite un poquito menos peso para llegar a su peso más ligero de una competencia. Y pues todo depende del deporte. Este ejemplo se lo estoy poniendo también, que es muy similar a una competencia de boxeo y a una competencia de fisicoculturismo, pero en el caso de, por ejemplo, los atletas de maratón de fondo y todo eso, regularmente deben de mantener una dieta normal y aumentar un poco los carbohidratos cuando ya se acercan a la competencia, porque la modificación corporal no es la prioridad, sino las reservas de glucógeno, las reservas de proteína y las reservas de grasas. Es muy muy importante, por eso a veces vemos atletas con un índice de grasa un poco alto en atletas de fondo, pero eso es normal para su deporte. En base a las medidas, a los pliegues y todo eso que también viene en la actividad, pues principalmente hay que conocer al atleta, si es como les comentaba, si es de hombros grandes, pecho grande, es alto, es bajo, tiene mucha espalda, tiene, en base a su demás armonización del cuerpo, tiene una buena estructura, una buena simetría para el deporte. Esto es en base a los fisicoculturistas, por ejemplo. Pueden ser nadadores, pueden ser atletas de atletismo, y todo cambia en base al concepto. Yo recomendaría que las mediciones casi son iguales para todos los atletas. Principalmente un atleta siempre quiere saber el estado de grasa de su cuerpo, el estado de masa muscular magra, el estado de la estructura de las densidades óseas y otras cuestiones que tienen con la altura, el peso, el nivel de agua y otras cuestiones que regularmente no son tan exactas, pero nos sirven para ir guiando al deportista a otros niveles que hay que analizar, por ejemplo, en la historia de otros atletas que han sido mejores, que han ganado medallas, que han estado en la cima de los Juegos Olímpicos. Entonces hay que analizarlos, cómo era su alimentación y empaparnos un poco. Y pues esta es mi presentación. Creo que es lo más importante. Recalcaría cuatro puntos que son, en conclusión, el análisis de los sistemas energéticos para conocer las exigencias corporales del deporte, en los deportes de resistencia. Es decir, ahí tú te das cuenta cómo va a ser la exigencia, cuál tipo de alimentación vas a tener, cuál descanso vas a utilizar, cuál músculo estás trabajando, cuáles planos anatómicos y qué ejercicios poner a tu atleta en base a las exigencias que va a tener a periodo post competencia, periodo pre-competencia y periodo competencia. Esto es también nos podemos meter a
a otros cuestiones como de recuperación, pero eso ya a veces cuando tienes un atleta que se conforma por un equipo, entonces eso ya se lo dejas al fisioterapeuta, pero también hay como las recuperaciones con hielo y agua caliente, también compresas, bueno, eso es llamado compresas, también pues se utilizan muchos pastillas y otros recuperadores de suplementación, que es como la proteína, la creatina para mejor síntesis de ATP, la betalanina para evitar la fatiga muscular, la glucosamina para mantener las articulaciones un poquito más sanas, la cafeína para despertar el sistema nervioso central, la glutamina para mantener los niveles de masa muscular y evitar el catabolismo, la caseína para en las noches reconstruir la masa muscular, y otros suplementos en el mercado que no están 100% regulados, pero la gente sigue consumiéndolos y a veces les da un efecto placebo. Como hay muchos suplementos del 50 y 50%, como es la carnitina, que 50% dice que sirve y 50% dice que no. 50% de los estudios está comprobado y 50% dice que no funciona, que es puro placebo. Y bueno, ahí ya se quedan cada entrenador con su definición, con su expectativa y con el conocimiento que van a aplicar en el momento adecuado. Y ese es el primer punto. El segundo punto es conocer las estructuras de un atleta, es decir, siempre hay que ser honestos con el atleta en deportes de resistencia, es decir, no le vas a decir que es muy probable que le gane a un atleta como Usain Bolt, cuando el atleta a lo mejor te llegó con 1 metro y 50 centímetros en la misma categoría que Usain Bolt. O sea, es decir, también la genética ayuda en un deporte. Entonces, más o menos espero que me puedan entender. Es decir, no puedes prometerle mucho a un atleta, es que es un punto muy importante para mí para el análisis de las medidas y de todas esas cuestiones de planteamiento de objetivos, ser muy realistas y analizar todo tipo de factores que el deportista va a encontrarse hacia su meta, hacia sus sueños. Entonces, muy realista, y enseñarles a trabajar duro con la alimentación y todo eso. En la cuestión del descanso, que es otro de los puntos que estaba importante en la actividad, pues para mí me gustaría más analizar las cargas de trabajo, las cargas de entrenamiento, es decir, no es lo mismo una pretemporada que una post-temporada o una competencia que se lleva de diferente manera. Los atletas están en un hotel en concentración, están comiendo diferentes cosas, están teniendo diferentes actividades. Eso ya toca analizarlo, si es un deportista amateur o es un deportista elite, y cómo se va a comportar en una competencia, cómo se va a comportar en una preparación para competencia que regularmente es más fuerte. Y pues sí, el descanso hay que analizar los músculos, qué músculos están trabajando, cuál es la carga de exigencia, el tiempo, si están utilizando peso los entrenadores en la cancha, en la pista, en el agua, en cual sea el deporte, cuál es el grado de exigencia. A conocer un poquito más, creo que ahí en el descanso debes de meterte un poco más a fondo en la especificidad del deporte. Es un principio de especificidad que fue declarado por Bompa, es decir, debes de adentrarte al deporte que vas a trabajar. Y también pues le recomendaría todo relacionado el sistema concéntrico, excéntrico, isométrico, el isotónico y todas esas funciones de nuestros músculos que también van a servir para analizar el descanso, van a servir para saber
qué músculos están utilizando en el deporte, cómo se están contrayendo, cómo están haciendo el sistema excéntrico, como si a lo mejor el deporte trae fases isométricas, trae fases isotónicas, qué se está desgastando en todas las contracciones musculares o sistema excéntrico. Puede haber desgaste de calcio, hierro, glucosa, ATP y muchas otras nutrientes que hay que tener una compensación o una supercompensación en fase de nutrición, que debe ser guiada por un nutriólogo y, si se puede, junto al entrenador, que los dos hagan esa combinación para trabajar con el atleta. Bueno, yo les platico esto porque pues yo soy preparador físico, tengo una carrera técnica en preparación física en la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte, y creo que analizar cualquier deporte a mí se me ha abierto las puertas, ha sido demasiado fácil dependiendo del concepto que tú le des y a lo que te quieras enfocar, lo que te gusta. Solamente hay que encontrar los principios básicos y puedes trabajar con cualquier deporte, y siempre llevando la experiencia al campo, ¿no? O no te puedes quedar con la teoría. Siempre, si te dicen, es que yo quiero que seas mi entrenador para natación, ok, déjame primero analizar qué sistemas energéticos, cómo son las contracciones musculares, dónde se efectúan, analizar la anatomía del movimiento, analizar las competencias, cómo es que se comportan después de una competencia, y creo que son los principios básicos que debemos de conocer. Y bueno, ya voy a terminar este video, creo que está un poco largo, pero creo que a mi parecer estuve estudiando todo eso y lo puse en una sola idea, que espero que el profesor pues me la tome en cuenta. Creo que mi idea es buena en base a todos mis estudios, y le agradezco que me haya visto. Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, y gracias por ver mi video. Hasta luego.